Ferrari es hoy uno de los nombres más poderosos y reconocidos del mundo automotriz, un símbolo que trasciende las barreras del idioma y la cultura para representar lujo, velocidad y prestigio en cada rincón del planeta. Su valor supera los 80.000 millones de dólares y cada vez que un modelo nuevo sale a la luz, se convierte en un evento global que captura la imaginación de millones. Sin embargo, detrás de los elegantes superdeportivos de carbono y cuero, detrás de la gloria en las pistas de Fórmula 1 y detrás del brillo de los concesorios exclusivos, existe una historia mucho más profunda marcada por pobreza extrema, tragedias personales devastadoras y una determinación casi inquebrantable que pocos conocen en su totalidad. Y todo comenzó con un joven italiano que creció en una familia humilde de herreros y que paradójicamente fue rechazado cuando intentó trabajar en una fábrica de automóviles, cerrándole las puertas en la cara cuando más lo necesitaba. Aquel joven era Enzo Ferrari, y su vida estuvo llena de obstáculos mucho antes de que su nombre se convirtiera en una leyenda, construyendo un imperio sobre las cenizas de sus propias desgracias. Enzo Ferrari nació en 1898 en la ciudad de Módena, al norte de Italia, una región conocida por su pasión por la comida y los motores, pero que en aquella época era un lugar de trabajo duro y pocas comodidades. Aunque su familia no era rica, el negocio de herrería de su padre, Alfredo, les permitía vivir con cierta estabilidad en una época donde el país atravesaba periodos complicados de pobreza e inestabilidad económica posterior a la unificación italiana. Desde muy pequeño, Enzo supo que su destino no estaba entre martillos y metal, a pesar de que su padre esperaba que continuara el oficio familiar. Su fascinación por los automóviles comenzó cuando vio uno de los pocos coches que existían en aquella época, máquinas ruidosas y extrañas que parecían bestias de hierro. Pero el momento que cambió su vida para siempre ocurrió cuando su padre lo llevó a presenciar una carrera en el circuito de Bolonia en 1908. Allí, viendo a los pilotos arriesgarlo todo en máquinas primitivas y peligrosas, con el olor a gasolina quemada llenando el aire y el rugido de los motores resonando en su pecho, el joven Enzo decidió cuál sería su camino. En aquellos años las carreras eran extremadamente peligrosas. Los pilotos competían en caminos de tierra, sin protecciones, sin cinturones de seguridad y con vehículos que apenas podían controlarse, donde un simple fallo mecánico significaba la muerte. Los accidentes mortales eran comunes y las multitudes se congregaban esperando ver drama, pero para Enzo ese riesgo no era una advertencia, era una llamada irresistible que lo empuñaba hacia el peligro. Su vida cambió abruptamente y de la manera más dolorosa cuando Italia entró en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que desangró a una generación entera. Su hermano mayor, Alfredo, fue reclutado y enviado al frente, mientras Enzo tuvo que quedarse ayudando a su padre en el taller para mantener el negocio a flote. Poco después, la tragedia golpeó la puerta de la familia cuando su padre murió de neumonía, debilitado por años de trabajo físico intenso, y poco tiempo después, su hermano también falleció a causa de una enfermedad relacionada con la guerra, dejando a Enzo completamente solo en el mundo. Con apenas 18 años, Enzo Ferrari había perdido a su familia, su estabilidad económica y su futuro, enfrentándose a una soledad abrumadora en una ciudad que ahora le parecía extraña y hostil. Para sobrevivir, aceptó cualquier trabajo que encontraba, sin importar lo duro que fuera, hasta que en 1917 fue reclutado por el ejército italiano, donde pasó el duro invierno en los Alpes, trabajando como herrador de mulas, una tarea humilde y agotadora lejos de la gloria de los motores. Durante ese periodo enfermó gravemente debido a la devastadora pandemia de gripe española que estaba arrasando Europa y llevándose a millones de personas, y Enzo estuvo cerca de convertirse en una estadística más de la guerra, luchando contra la fiebre en un hospital militar donde la esperanza era escasa. Milagrosamente sobrevivió, pero cuando terminó la guerra, regresó a casa y ya no tenía nada, ni hogar, ni dinero, ni familia, solo una obsesión que lo mantenía en pie. Sin embargo, esa pérdida absoluta lo llevó a tomar la decisión más importante de su vida, seguir su sueño sin importar el costo, utilizando el dolor como combustible para avanzar. Con una simple carta de recomendación militar, viajó a Turín, el corazón de la industria automotriz italiana, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera demostrar su valía. Allí intentó conseguir trabajo en Fiat, el mayor fabricante del país, presentándose con humildad y ganas de trabajar, pero fue rechazado de manera contundente, sin explicaciones y sin oportunidades.
Sin dinero y sin oportunidades, pasó semanas sobreviviendo como podía, durmiendo en lugares precarios y comiendo lo mínimo, hasta que consiguió trabajo en un pequeño taller que transformaba camiones militares en vehículos civiles, un trabajo lejos del glamour, pero que le permitió aprender sobre mecánica práctica. Aunque aprendió mucho sobre motores y estructura, aquello no era lo que realmente quería, ya que su alma seguía en la pista de carreras. Su verdadera oportunidad apareció cuando conoció a Ugo Sibocki, un expiloto de ciclismo que comenzaba a competir en automovilismo y que vio algo especial en la mirada de Enzo. Gracias a él, Enzo consiguió empleo en un pequeño fabricante de coches en Milán llamado CMN, donde trabajaba como piloto de pruebas y repartidor, acercándose un poco más a su objetivo. Finalmente, en 1919, con apenas 21 años, Ferrari participó en su primera carrera oficial conduciendo un CMN modelo 1520avos, un vehículo modesto comparado con la competencia, pero logró un sorprendente resultado que comenzó a llamar la atención en el mundo del automovilismo. Poco después participó en una de las carreras más duras de Italia, la Targa Florio, un desafío extremo en las carreteras de Sicilia, pero problemas mecánicos y condiciones climáticas extremas lo llevaron a terminar en último lugar. A pesar de la derrota, su determinación solo creció, ya que entendió que el fracaso era parte del aprendizaje. Su talento terminó llamando la atención de Alfa Romeo, que en 1920 lo invitó a unirse a su equipo de carreras, marcando un punto de inflexión en su carrera. De repente, Enzo pasó de conducir coches modestos a competir, junto a algunos de los mejores pilotos de Europa, con maquinaria de mayor calidad y respaldo técnico. 3 años después consiguió su primera gran victoria, consolidando su reputación dentro del automovilismo y demostrando que no era solo un entusiasta, sino un competidor serio. Fue durante esa etapa cuando conoció a la condesa Paolina Baracca, madre del famoso piloto italiano Francesco Baracca, un as de la aviación muerto en la guerra, y ella sugirió a Enzo que utilizara el símbolo del caballo rampante, el emblema que su hijo pintaba en sus aviones, como símbolo de buena suerte. Enzo aceptó el regalo con gratitud y años más tarde ese caballo se convertiría en uno de los logotipos más reconocidos del planeta, cargado de historia y significado. Con el paso del tiempo, Ferrari comenzó a interesarse más en la organización y gestión de equipos que en conducir, comprendiendo que el verdadero poder estaba en dirigir las carreras, no solo en competir, y que su habilidad para entender la mecánica y la psicología de los pilotos era única. Así, en 1929, fundó su propio equipo, la Scuderia Ferrari, que aunque inicialmente funcionaba como una especie de equipo satélite de Alfa Romeo, rápidamente se transformó en una potencia dentro del automovilismo europeo. Ferrari reunió a pilotos talentosos, ingenieros brillantes y patrocinadores clave, creando un sistema profesional que revolucionó la competición y estableció nuevos estándares de eficiencia. Durante la década de 1930, la Scuderia Ferrari se convirtió en uno de los equipos más exitosos del continente, ganando prestigio y respeto, pero la historia volvió a complicarse cuando Alfa Romeo decidió absorber el equipo y posteriormente apartó a Ferrari del proyecto, viendo su influencia como una amenaza. Después de dedicar más de 20 años de su vida a la marca, Enzo fue despedido y además se le prohibió usar su propio nombre en coches durante varios años, una cláusula dolorosa que intentaba silenciar su legado. Lejos de rendirse, utilizó su compensación económica para iniciar algo completamente nuevo, trabajando en secreto mientras respetaba el acuerdo legal. En 1939 fundó su propia empresa automotriz, Autoavio Costruzioni, preparando el terreno para lo que vendría. Poco después estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a Ferrari a fabricar maquinaria para el esfuerzo bélico, desviando su atención de los coches de carreras a la producción militar. Sus fábricas incluso fueron bombardeadas durante el conflicto, reduciendo parte de su infraestructura a escombros, pero Enzo mantuvo la visión clara incluso entre la destrucción. Cuando la guerra terminó, Enzo decidió apostar nuevamente por su verdadera pasión, aprovechando la caída de las restricciones legales sobre su apellido. En 1947 nació oficialmente Ferrari como fabricante de automóviles con el lanzamiento del Ferrari 125 Sur, un coche equipado con un motor V12 que marcó el inicio de una nueva era en la ingeniería automotriz. A partir de ese momento, Ferrari comenzó a ganar carreras, construir autos legendarios y convertirse en un símbolo de excelencia automotriz, donde cada modelo era una obra de arte mecánica. Con el tiempo surgirían modelos icónicos, victorias históricas en competiciones internacionales y una reputación basada en la exclusividad, ya que Enzo incluso limitó la producción de coches para mantener la marca exclusiva, una estrategia de escasez que Ferrari sigue utilizando hoy para mantener su valor y deseo.
Décadas después, la empresa terminaría cotizando en bolsa y alcanzando una valoración superior a $80.000 millones, consolidándose como una de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo, pero el espíritu de la compañía seguía siendo el mismo que el de aquel joven en Módena. Todo gracias a la visión de un hombre que comenzó sin dinero, sin apoyo y sin oportunidades, que fue rechazado por la industria establecida y que perdió a todos sus seres queridos antes de cumplir los 20 años. La historia de Ferrari demuestra que, incluso en medio de tragedias, rechazos y fracasos, la determinación puede convertir un sueño imposible en una leyenda, transformando el dolor en motores y la adversidad en velocidad. Ferrari no es solo una empresa de automóviles, es el resultado de una vida dedicada a perseguir un sueño contra todas las probabilidades, un legado construido sobre la base de una voluntad que se negó a ser derrotada por las circunstancias y que decidió que, si el mundo no le daba un camino, él construiría su propia pista para correr hacia la historia.